De hecho, por ejemplo, es muy importante cuando la gente habla de neuroplasticidad, a veces como que dejamos caer en el mismo saco una serie de términos que pueden llegar a generar confusión. Por ejemplo, sobre el mismo saco de la plasticidad, tenemos que diferenciar la neuropoiesis, por ejemplo, que es que se produzca una célula madre que dé origen a una neurona. Eso en el ser humano está bastante limitado. Existe, pero está bastante limitado. La neurogénesis es que se den neuronas maduras, y esto, por ejemplo, en el área del hipocampo, sobre todo en el área uno y 2 está demostrado que tenemos un área enorme de plasticidad a ese nivel de neurogénesis. Y también en el área subventricular, esas camaritas de agua que tiene Ujú. nuestro cerebro. Y luego la conectividad, que es cómo se conectan unas células con otras. Este último mecanismo es el que vemos en pacientes con ictus, por ejemplo, con traumatismo cráneoencefálico, que sufren pérdidas de masa cerebral y luego el cerebro encuentra nuevas formas de conectar esas regiones. Así que, para fines prácticos, la gran mayoría de cambios a los que llamamos plásticos del cerebro están asociados a cómo se conectan unas áreas del cerebro con otras. Como las personas, cómo nos conectamos nosotros también, ¿no? En esencia. Efectivamente, Me parece siempre efectivamente. una figura un poco que tiene mucho que ver. No es tanto el número que somos, sino cómo colaboramos los seres humanos entre nosotros también. Mira, nos dice Elena que le interesa esta historia de Einstein, pero que qué papel juegan exactamente esto de las células de glía en la neuroplasticidad y cómo se ven afectadas por prácticas como el mindfulness. Cada vez tenemos mayor información del verdadero papel de la glía en el cerebro. Durante mucho tiempo se creía que eran únicamente células de soporte y células inmunológicas del cerebro y poco más, nada más lejos de la realidad. De hecho, la glía funge un papel en activación y regulación de neurotransmisores, de receptores de esos neurotransmisores. Regula también la comunicación de los electrolitos que pasan en el cerebro, sodio, potasio y calcio. Tiene un papel neurohumoral y neurohormonal y, por supuesto, son inductores de plasticidad en ciertas regiones. En otras palabras, a mayor concentración de célula glial en determinadas regiones, mayor probabilidad de conexión. De hecho, las células de la glía son precisamente las que recubren las conexiones entre unas áreas y otras. Es Ujú. donde está la sustancia blanca predominantemente. Mm. Pregunta, ¿no? Y vamos ahora a cambiar un poco de tercio. ¿Es cierto eso de que por mucho que nos empeñemos en esta cultura del multitasking, que ahora se lleva tanto, ¿no? Y que ahora se nos está intentando hacer cada vez más individuos multitarea? Yo no sé si a los oyentes les pasa también, pero ¿es cierto que realmente existe esa capacidad? Es decir, ¿el cerebro puede atender a varias cosas a la vez? ¿O es secuencial? Me pregunto, ¿no? Sí, bueno, sí y no. Lo primero es que el procesamiento de información en el cerebro es en paralelo. No es como un ordenador que la gran mayoría de veces es secuencial. Entonces la analogía entre cerebro y ordenador hay que empezarla a desechar por esa parte. Y luego, lo que sí podemos hacer es multichannel multitasking. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todos vamos conduciendo el coche y escuchando un podcast. Rara vez, salvo que surja algo, rara vez el escuchar un podcast va a limitar nuestra capacidad de conducción. Cosa que sea distinto que podamos hacer es ir escuchando un podcast y escuchando una conversación por teléfono. Obviamente, eso no lo podríamos hacer porque hacer más de una tarea en el mismo canal, nuestro cerebro es incapaz de procesar más de dos señales a la vez por el mismo canal. Lo que Ujú. sí es capaz de hacer es repartir su ancho de banda neuronal entre dos canales distintos. Ojo que no quiere decir que lo haga con una gran precisión, pero sí, si existe el multitasking, es utilizando dos canales distintos de procesamiento de información. Una vez dicho esto, nuestro ancho de banda tiene un límite y se satura, con lo cual si hacemos más de una cosa a la vez, lo que realmente estaremos haciendo es centrando nuestra atención en un sitio, luego al otro, e ir alternando nuestra red atencional, no haciendo las dos tareas simultáneamente.